Vamos a mirar un poco primero de Corintios, algunas cosas puntuales que creo que tienen algo que decir para nosotros. Primero, más que nada, quería hablar de quiénes somos. Y vamos a primero de Corintios, capítulo 1. Y vamos a hablar de realmente quiénes somos. Bueno, Pablo llamado por la voluntad de Dios de ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. O sea, primero, somos santificados, según la Biblia. O sea, Dios ha trabajado en nuestras vidas a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, y Él nos ha santificado. Eso, o sea, yo no soy santo. Y no creo que hay personas aquí, puede ser algunos niños, ¿no?, que son santos, ¿no?, pero en el sentido de la pureza, ¿no?, pero sí, todos tenemos pecado, pero hemos sido santificados. O sea, Dios nos ha hecho puros, nos ha apartado para su servicio. Es una bendición increíble que tenemos como cristianos. Pero también Él dice que hemos sido llamados a ser su santo pueblo. O sea, Dios nos ha llamado a participar en una cosa que es tan increíble. O sea, no, cuando piensas en la iglesia, no piensas solamente en la gente que ves aquí. Piensas que tengo hermanos en todas partes del mundo. ¿No? Y vas a ver eso. Vas a poder conocer hermanos de otro país que van a estar aquí una semana, van a estar entre nosotros. Y puedes palpar eso de que hay hermanos en todas partes que creen las mismas cosas, tienen las mismas convicciones, estamos en las mismas batallas, luchas y tratando de llegar a más y más personas, a llevar un mensaje a más y más pueblos. Justo hoy, ¿no?, algunos saben, ¿no?, que Valeria se va a viajar a los Estados Unidos para un año, ¿no? Y hoy hablé con el evangelista de la iglesia donde ella va a estar. Entonces, era interesante. Él recién se había conocido a mi hijo en una conferencia. O sea, es un mundo pequeño. Yo nunca había conocido a él. Pero era lindo hablar, ¿no?, y compartir, ¿no?, ese corazón que tenemos como discípulos. Hemos sido llamados. O sea, Dios nos ha llamado. No estás aquí por suerte, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te llamó para ser parte de su pueblo. Seguimos en el versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos el perdón. Tenemos la bondad de Dios expresado con nosotros. Es fácil mirar la vida de un punto de que las cosas que no van bien, los hermanos que no están bien, los hermanos que están en pecado. Pero tenemos que ser como Pablo. Él dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Si saben algo del resto de la carta, él tenía muchas cosas para hablar con ellos. Tenían muchos problemas en la iglesia en Corinto. Yo diría mucho más que tenemos aquí en la iglesia en Quito. O sea, había cosas muy fuertes que estaban pasando ahí en la iglesia. Bueno, por ejemplo, cuando estaban tomando la cena del Señor, algunos se estaban emborrachando en el servicio. Que yo sepa, eso no está pasando aquí. Quizás algunos a escondidas, no creo que eso está pasando aquí.
O sea, pero la cosa es, siempre doy gracias a Dios por ustedes. Para mí es fácil ver lo que no está bien. Para mí es fácil mirar las cosas en las cuales no estamos haciendo lo que debemos hacer. Pero la cosa es, tenemos que entender, Dios nos ha bendecido y tenemos que siempre dar gracias a Dios, los unos por los otros. O sea, todos los días debemos estar dando gracias a Dios por nuestros hermanos, los unos por los otros, dando gracias a Dios, porque Él nos ha dado su gracia. Yo puedo ponerme aquí a predicar, no porque soy un santo, no porque soy merecedor, no porque soy mejor que nadie, pero me paro aquí porque tengo la gracia, porque Dios me ha salvado, porque Dios me ha bendecido. Por eso puedo pararme aquí, no por lo que yo he hecho, no por lo que voy a hacer, solamente por lo que Él hizo por mí. Versículo 5. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Amén. ¿Son ricos? Amén. Gracias, Ricardo, para cortármela. Claro, él dice en dos áreas específicas, ¿no? En palabra y en conocimiento. Pero la cosa es, son ricos. O sea, no saques tu teléfono para mirar tu cuenta bancaria a ver si has subido. O sea, eso no es al punto, ¿no? Es una riqueza espiritual. Pero tenemos una riqueza que viene de Dios, que Dios nos ha dado, que Él nos ha llenado con esa riqueza. Es increíble las bendiciones que tenemos. Versículo 6. Así se han confirmado en ustedes testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual. Wow. No les falta ningún don espiritual. Mientras se esperen con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea, es increíble, ¿no? Que hay tanta gente en la iglesia que tienen capacidades y dones. Y yo creo que es una área en la cual tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el reconocer que hay personas que tienen dones que no son como tan visibles. No vas a verme aquí parado cantando, por ejemplo, o tocando guitarra, o sea, no es mi capacidad, no es mi don. No. Pero hay muchos dones que no son como cosas que se muestran en el servicio. Hay dones de servicio, hay dones de hospitalidad. Hay personas que saben ir a visitar a un enfermo. O sea, hay tantas cosas que Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido, y tenemos que aprender a apreciar a los dones de todos, a las viudas que van a hacer visitas, tanto como el hombre que predica. Todo es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Dios, no nos falta ningún don. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin. Amén. Para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, si seguimos firmes, podemos llegar a ese día, el día de juicio, y ser irreprochables. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo somos irreprochables? Nunca has hecho nada malo. Nunca has mentido, nunca has pecado. Bueno, nadie está levantando la mano. Pero la cosa es, por lo que Cristo hace en nosotros, podemos pararnos en el día de juicio y podemos ser irreprochables. Qué beneficio de recibir el perdón de Dios.
Y versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenemos comunión con Cristo, una conexión con Cristo. Y eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos ha sido reprochado. Es la gracia de Cristo mostrada a nosotros. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. Tenemos morando en nosotros el Espíritu de Dios, que conoce las profundidades de Dios. Y Él nos está revelando eso, ¿no? Por su presencia en nosotros y por su palabra. Versículo 11. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos de un ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, las palabras que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías que tú tienes la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Porque tú tienes la palabra de Dios que puedes entender y leer y estudiar. Entonces, ¿qué cosa, no? Pensar, tenemos el Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener, hermanos, tenemos que tener mucho más confianza en nosotros mismos, espiritualmente, no para poder hacer las cosas bien. No estoy diciendo que no debemos pedir consejo. No estoy diciendo que no debemos leer la Biblia. Pero la cosa es, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. Debemos tener mucho más confianza en nosotros mismos. Porque Dios quiere trabajar en nosotros. Yo creo que muchos de nosotros somos como niños que no han crecido. Porque nunca nos hemos esforzado de salir y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo que vamos a fracasar o vamos a fallar. O voy a decir algo que no está bien. Pero la cosa es, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Podemos hacer muchas cosas por Dios. Y es lo que Él quiere. Él no quiere que vengas y ocupas un asiento aquí. Él quiere que seas un guerrero, un soldado en el ejército de Cristo que está avanzando el reino de Dios aquí en la tierra. Es lo que Él quiere y es lo que tú eres. Un soldado de Cristo que puede avanzar el reino de Dios. Ten confianza en ti mismo. Ten confianza que Dios te puede utilizar. No tienes que tener vergüenza, no tienes que tener miedo. Tienes que tener confianza que Dios quiere usarte y lo va a hacer. Primero de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Y Él habita en ustedes. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios,
el mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Entendiste? Que nosotros, como comunidad, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todas las cosas que podemos mejorar, igual somos el templo de Dios y Dios, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. Qué increíble, ¿no? Qué confianza que Dios tiene en nosotros. Pero entonces, ¿cómo debemos responder? O sea, si somos así, si somos tan poderosos, ¿cómo debemos responder? Al final del libro, 1 Corintios 16, versículo 13. Claro, después de hablar de todas las cosas que tenían que corregir, termina con eso. 1 Corintios 16, 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Suena como un versículo en Josué que hemos escuchado un poco recién. Hasta una canción que alguien escribió, que hemos cantado, ¿no? Sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Hagan todo con amor. El domingo, después del servicio, di una clase a los líderes y la clase de misiones. Y hablamos de 2 puntos. Bueno, hablamos de 2 capítulos. El primer capítulo hablamos de 2 puntos. El primero es la importancia del amor, ¿no? Juan 13, muy conocido pasaje 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, versículo 35, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo vamos a evangelizar al mundo? Lo que Cristo dice es por el amor que tenemos los unos con los otros. Él dice que por eso el mundo, no la gente religiosa, el mundo corrupto, el mundo pecador, el mundo se va a dar cuenta, no por la doctrina, no por las prédicas, no por el ministerio de música, sino por el amor que tenemos los unos con los otros. Dios nos dio las instrucciones, así se hace. ¿Qué estamos haciendo? Estamos amándonos los unos a los otros. Y la otra parte es de la oración de Cristo, Juan 17, 20 a 23. Cristo dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. O sea, otra vez, ¿qué es lo que demuestra al mundo, a los que no creen, a los ateos? ¿Qué es lo que va a cambiar la mente? La unidad que tenemos. Que estamos tan unidos como Cristo estaba con el Padre. Pero eso es imposible. Si es imposible, ¿por qué Cristo hizo esa oración? No creo que es imposible. Es difícil, claro. Es difícil amarse los unos a los otros. Es difícil estar unidos. Porque yo tengo ideas. Y tú tienes ideas. Y no son las mismas ideas.
Entonces tenemos que hablar y hablar, y a veces hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, para estar unidos. Es el precio, pero tenemos que hacerlo. Es lo que Dios quiere. Es lo que Cristo oró antes de ir a la cruz. Él oró que sean perfectamente unidos. Y así el mundo va a darse cuenta. Bueno, tengo un versículo más. Ya estoy saltando a Gálatas. Saliendo de Corintios. Gálatas 5. Este pasaje me impactó mucho, entonces quería compartirlo. Y está hablando de la misma cosa. Gálatas 5, 13 a 15. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. O sea, eso es el problema, ¿no? Muchos discípulos quieren ser libres, pero quieren ser libres, no libres de servir a Dios, no libres de ser utilizados por Dios, pero quieren ser libres de hacer lo que ellos quieren, de buscar sus propias pasiones. Pero Él dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el versículo 15 es el versículo que más como que me agarró. ¿No? Porque en ese contexto de tenemos que amarnos, tenemos que servirnos. Pero el versículo 15 dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Entonces yo creo que tenemos que tomar eso bien a pecho. Criticarnos, hablar mal de otros hermanos. Es una acción que va a terminar destruyéndonos. O sea, tenemos que, cuando un hermano te hace algo que te ofenda, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a fulano y decirle, mira lo que me hizo el hermano. ¿Cuántos de nosotros es lo que hacemos? Pero ¿qué es lo que Él dice? Él dice, cuando tu hermano hace algo así, hay que servirlo con amor. ¿No? Hay que amarlo profundamente. Eso es lo que tenemos que hacer. No ir contando chismes acerca de personas y lo que han hecho, sino amarlos, servirlos, ayudarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. No estoy tampoco diciendo que debemos ignorar el pecado. Sí, tenemos que tratar el pecado y vamos a hablar de eso el domingo más. Pero la cosa es el corazón, es la actitud. Estoy queriendo dañar al hermano contando historias o quiero servirle mostrando mi amor. Eso es la cosa. Tenemos que tener el corazón que Él dice aquí, de no devorarnos, de no atacarnos, de no criticarnos, sino de buscar servirnos con amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, vamos a orar.